capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Este verso es importantísimo y toda persona debería saberlo. No solo las mujeres, los hombres también, para que cuando se hagan de una mujer se busquen una sabia. La mujer sabia edifica su casa. Esto es muy particular porque recordemos que los proverbios en sí, Shlomo habla mucho de la sabiduría, como la Ruach, el espíritu que utilizó Yahweh para hacer la creación. Y la creación sería una casa para aquellos que habitarían en la creación, ¿verdad? Entonces la creación es una casa. Y la casa, que es la creación, fue hecha por la sabiduría misma, que es la Ruach de Yahweh. Entonces es como la esposa sabia construye la casa, porque así fue como hizo el espíritu de Yahweh que hizo todo. Pero la necia, como la gran ramera, que por eso va a ser castigada en Apocalipsis 17 y 18, pero la necia con sus manos la derriba, con sus obras se encarga de destruir el hogar, la familia, el matrimonio, etc. La necia, ¿verdad? Obviamente también hay hombres necios que pueden hacer un montón de desastres, sí. Pero aquí estamos hablando en este caso de lo que por un lado representa a la mujer como la Ruach, y por otro lado, como la mujer representa a la Ruach, entonces la mujer es un vivo ejemplo. Si es prudente, funciona como la Ruach HaKodesh, que puede llevar a cabo la voluntad de la cabeza. O sea, por eso es la ayuda idónea, por eso es la corona de su esposo, porque el hombre se convierte en un rey si tiene una mujer sabia a su lado. Pero si se hace de una mujer necia, como este mundo, esta sociedad con la gran ramera, hace que todo se venga abajo, como vemos la sociedad de ahorita y lo que viene. Entonces la mujer sabia edifica su casa, por ende las mujeres deberían buscar sabiduría, pedirle al Padre sabiduría, orar por más sabiduría, leer para recibir sabiduría, en vez de enfocarse solo en sus emociones, solo en su corazón engañoso y solo en sus opiniones, porque ahí caerían en la necedad y destruirían lo que sea que dicen amar. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Que eso sería como el contraste con el hombre, porque ¿verdad? Normalmente el hombre es el que va y construye cosas. Entonces vemos la parábola del hombre tonto que construye en la arena, y el hombre sabio construye sobre la roca, sobre Mashiach. Entonces, poniendo al hombre, también recuerden que hombre o hijo está conectado con la palabra construir, ¿verdad? Tiene la misma raíz, bet nun. Entonces, el hombre sabio, el hombre prudente construye sobre la roca, sobre Mashiach. Por otro lado, la mujer sabia edifica su casa. Ahora la conexión entre el hombre y la mujer, ambos sabios, sería la roca y la casa que es edificada sobre esa roca. Entonces la roca viene siendo el hombre, la casa la mujer. Por eso es el espacio. Y recuerden, tiempo, espacio, masculino y femenino. Pero la necia con sus manos la derriba, así como el tonto al construirla sobre arena se le va a caer solita. Y la arena viene representando el falso Mesías, que viene de la gran ramera, curiosamente. Bueno, es que hay un verso que habla de no decirle a un hermano necio, ¿verdad? Que es pecado. Bueno, Yahushua lo menciona. Pero hay que entender, por un lado, o sea, hay gente que ve como si la palabra necio fuera pecado. No es la palabra necio, es cuando usted llama a alguien que no es un necio, necio. Porque si un hermano suyo es necio, eso lo hace a usted necio. Y si ambos son necios, creen en la mentira. O sea, usted al llamar a alguien necio se está ofendiendo a sí mismo y está diciendo que el Mesías no es verdad. Porque si usted dice ser necio y cree en el Mesías, entonces ¿qué es el Mesías? Entonces uno no debe llamar necio, fatuo o otras cosas que menciona el Mesías, porque es pecado y podemos ser culpados ante el juicio. Pero la escritura sí menciona que los necios existen. O sea, sí hay necios. Sin embargo, si uno está en la verdad, ninguno de los que esté con uno en esa verdad califica como necio. Por ende, es pecado decirle a un hermano necio. ¿Está claro? También, ¿verdad? Para, por ejemplo, bueno, al menos nosotros en este país, es común haber escuchado durante toda la vida de uno la palabra necio, aún de los padres hacia uno una y otra vez, porque se usa como terco.
pero no es ese lo que significa. Significa básicamente tonto. Sí, en pocas palabras es un tonto, alguien ignorante, que le vale la sabiduría y que rechaza al poderoso por su misma estupidez. Entonces, decirle a un hijo necio, en realidad, por lo que significa la palabra, es una ofensa, y por lo mismo decirle a un hermano. Entonces deberíamos evitarla, y si es posible, siempre que se acuerden, cambiarla por terco, de ser así, ¿verdad? De ser eso lo que quieren decir. El que camina rectamente teme a Yahweh. El que camina rectamente teme a Yahweh, pero el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Verdad? Es así de simple. El que anda haciendo las cosas bien es porque teme a Yahweh, es porque no quiere fallar, es porque quiere hacer las cosas bien, es porque cuando haya juicio quiere estar del lado de la justicia. Mientras que el de caminos pervertidos menosprecia a Yahweh, le vale, lo ve como menos, dice no me va a ver, no se va a dar cuenta, no, por esto no me va a castigar, no me va a regañar, etc. Lo menosprecia, le vale sus mandamientos. En la boca del necio está la vara de su soberbia. En la boca del necio está la vara de su soberbia. A los sabios sus labios los protegen. El necio, por lo que habla, va a terminar siendo castigado. Por eso en su propia boca está la vara de su soberbia. Por un lado muestra su soberbia al hablar, y aquel que es soberbio va a ser humillado, lo cual termina siendo un castigo para el que es soberbio. A los sabios sus labios los protegen. Vean que dice sus labios los protegen, no dice su lengua. Porque por un lado, una de las protecciones del sabio es no haber hablado nada por lo cual después pueda ser culpado, porque usó sus labios para no decir nada. Recuerdan que el sabio normalmente se mantiene callado. De hecho hay un proverbio donde Shlomo le dice al tonto que si se queda calladito puede hacerse pasar por sabio. Entonces es de sabios estar callado, permanecer callado. El necio está esperando abrir la boca. El necio está deseando que abra un espacio la gente que está hablando para él poder meter cuchara, ¿verdad? Ustedes han visto esa cuestión, cómo funciona, ¿verdad? De una conversación y la gente está, okay, pero, y se mete y empieza a hablar, y aquí ya agarré, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que la otra persona había acabado de decir, ni siquiera terminó de decirlo. A veces la persona todavía está diciendo lo que está diciendo y el otro ya metió el caballo, como dicen. Y eso lo digo porque tristemente es muy común, y lo digo para que se estudien a sí mismos, para que no lo hagan. Que a veces hay conversaciones, estamos tres hermanos y cada uno hablando de una cosa diferente, porque solo está el interés que tienen en su corazón y les vale lo que el otro le interesa. Entonces debemos ser muy cuidadosos con escuchar a los demás. Si queremos ser escuchados, debemos primero escuchar a los otros. Y escuchar a los otros no quiere decir, ok, ya terminó, ahora voy yo. No, es ok, solucionemos la cuestión en la que está pasando. O uy, vieras que a mí también me pasó tal cosa, uy, yo siento similar. Y ya después, vamos, ahora sí me toca mi tema, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es, no, solo lo que yo quiero hablar, vamos a hablar. Entonces el necio tiende a esperar apenas pueda abrir su boca para mostrar que es necio. El sabio se mantiene callado, por eso sus labios lo protegen, porque los mismos labios protegen de que salgan palabras si uno los cierra. Por otro lado, los labios también se conectan con hablar, por si algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Idioma y lenguaje es como labios y lengua. Entonces también se puede decir que el sabio se puede defender con sus labios como para que nada le pase, porque sabe hablar. Pero curioso que no mencionan lengua sino labios, por eso que ya expliqué. En la boca de los necios está la vara de su soberbia. A los sabios sus labios los protegen. Sin bueyes el granero está vacío. Sin bueyes el granero está vacío, ¿verdad? Si no hay bueyes para trabajar la tierra, no va a haber grano para meter en el granero. Por la fuerza del buey hay abundancia de lejem. Recuerdan, bueno, como he dicho, el buey, becerro, es una representación del último que viene como descendiente de Yosef, que era representado por el becerro, y viene a morir como la expiación de Yom Kippur por el becerro de oro que adoraron en el desierto, que representaba la apostasía en la que estarían los últimos 2000 años el pueblo. Entonces el último viene a morir como un becerro. El hecho de que
normalmente se utilizaban dos, porque traían un yugo y tenían que ir trabajando la tierra. Eso se conecta con los dos testigos. Y como verá, normalmente si un becerro tiene una cría, va a ser un becerro también. Como sabemos, el testigo como Eliyahu es hijo espiritual del testigo como Moshe. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de ambos como becerros, ¿verdad? Ambos como bueyes. Y digo eso porque siempre he mencionado dos animales para cada uno de los sacrificios o de los que Yahweh envía, excepto para Eliyahu, lo cual estoy haciendo ahorita. Yahushua es representado por el macho cabrío y por el cordero. El testigo como Moshe es representado por el becerro y por la oveja. Y Eliyahu es representado por el carnero y también por el becerro, porque viene junto al becerro descendiente de Yosef a arar la tierra para llenar el granero de Yahweh durante la cosecha. ¿Está claro? Entonces el granero de Yahweh es a donde va a llevar a los escogidos, que son el grano de Apocalipsis 14. Los 144,000 son el trigo que Yahweh va a llevar a su granero. Pero si no hay bueyes, no hay grano para llevar ahí. Entonces tienen que manifestarse los dos testigos para trabajar la tierra y llenar de granos, los 144,000, el granero, el cielo. ¿Está claro? Entonces, sin bueyes el granero está vacío. Por la fuerza del buey hay abundancia de lejem, abundancia de comida. Entonces, primero dice alafim, que viene de, bueno, a donde dice bueyes, sin bueyes, alafim. Recuerdan que la letra alef es un buey, es la cabeza de un becerro. Entonces podría decir que está diciendo las alefs. Sin las alef, el granero está vacío. Entonces, alafim, como los becerros de la primera letra del alef bet, y después dice, al final cuando dice otra vez buey, la palabra que utiliza es shor, que es la que normalmente traduzco como becerro. Mi punto es que utiliza dos términos. Aquí ponen el mismo, buey, pero aquí utiliza dos diferentes, alafim y después shor. Shor es el que más comúnmente aparece y que siempre menciono cómo se conecta con el último. Alafim, ahí sería donde estarían representados los dos testigos. Dice entonces, por la fuerza del buey o del shor hay abundancia de pan. Por eso, curiosamente, Yosef es llamado un becerro en las bendiciones que se le dan en Deuteronomio. Y como sabemos, Yosef fue el que estuvo a cargo de Egipto y el mundo entero cuando se dieron los 7 años de vacas flacas. Entonces, como estaba el buey, como estaba Yosef, hubo abundancia de comida, incluso cuando Yahweh había profetizado hambruna. O sea, hubo hambruna porque todo el mundo tuvo que ir a buscar comida donde Yosef. Pero para Yosef no hubo hambruna porque era el que estaba repartiendo comida. ¿Sí me explico? Entonces imagínense la bendición también de eso. Los 7 años de hambruna y usted es el único que tiene comida. Entonces, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no miente. El testigo falso dice mentiras. Ese es un proverbio que cualquiera podría decir que no era necesario escribirlo porque es completamente obvio. Pero tristemente hay mucha gente que por más obvio que sea no les entra el entendimiento de algo tan simple como esto. Además de que se puede interpretar en otras maneras como el testigo que viene de Yahweh va a decir la verdad de quién es Mashiach y de qué es lo que hay que hacer y de cómo son las cosas, aunque no le guste a la sociedad, aunque se eche al mundo entero encima, aunque lo maten. Mientras que el testigo falso pasa mintiendo para que todo el mundo le caiga bien, para que todo el mundo lo vea como esto y lo otro, así, casi que flotando. El testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Eso es interesante porque la escritura dice que el que busca encuentra, pero no el escarnecedor. Aquí dice, adjetivo, el que se burla, mofa, rechaza u ofende delante de varias personas. Entonces el que se burla, mofa, rechaza u ofende delante de varias personas, el que trata de humillar a otros ante la gente, el burlista, el que se mofa, ¿eh? El escarnecedor, el que quiere humillar a la gente, el que se burla, el que ofende,
ese, por más que busque sabiduría, no la va a encontrar, porque esa misma actitud hace que la sabiduría se aleje de él. Está escrito que Yahweh, que es de donde viene la sabiduría, Yahweh rechaza al soberbio, y la soberbia es una de las características de aquel que es escarnecedor, porque si no fuera por su soberbia no se burlaría de otros, porque reconocería que él mismo puede estar en la misma situación, que él mismo pudo haber hecho lo mismo, y otro montón de cosas, como simple hecho de decir, no quiero que de esta persona se burlen, o la humillen, o sea humillada en frente de gente, porque a mí no me gustaría que eso me pasara. Sé lo que es la vergüenza, sé lo que es la humillación, y como uno debe hacer con otros como le gustaría que hagan con uno, entonces uno no debería ser escarnecedor. El escarnecedor no tiene amor por el prójimo, claramente, es soberbio y otras cosas que hacen que la sabiduría misma se aleje, porque Yahweh rechaza al soberbio, Yahweh resiste al soberbio, de hecho dice, eso quiere decir que Yahweh anda lejos del que es así, y por ende la sabiduría también, puesto que la sabiduría anda con Yahweh para arriba y para abajo. Entonces, busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, pero para el hombre sensato la sabiduría es cosa fácil. El hombre sensato, la sabiduría es cosa fácil. Y es una bendición eso. Entonces, entre uno más busque la sensatez, el ser juicioso, y por ende, obviamente, el juicio de Yahweh, la sabiduría se le va a hacer fácil. Se le va a facilitar el entender las cosas, porque usted mismo no está poniendo el montón de obstáculos que alejan la sabiduría, que alejan el entendimiento. Entonces, pero para el hombre sensato la sabiduría es cosa fácil. Una de las cosas que he mencionado es que hay mucha gente que he escuchado decir, y nunca me ha parecido sensato, que dicen que en lo espiritual la lógica no existe, que en el mundo espiritual no hay lógica que valga, cuando más bien yo he llegado a ver todo lo contrario, que la verdadera espiritualidad es completamente lógica. Entonces, me parece que se conecta con esto por el hecho de que el hombre que es sensato le va a parecer fácil la sabiduría por el simple hecho de que su cabeza está centrada, entonces ve las cosas como deben ser. Mientras que el escarnecedor está todo torcido y por ende ve lo bueno como malo y lo malo como bueno, y por eso se le hace tan difícil la sabiduría, porque aquello que es bueno él dice, no, a mí me parece malo. Y era parte de lo que hablamos ahora, de hecho, al inicio, con respecto a cómo la gente juzga por apariencias o por sus propios gustos. Es que a mí no me gusta, entonces al todopoderoso no le gusta, entonces es malo. Quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás conocimiento en sus labios. Si usted conoce que una persona es necia, ¿para qué anda con ella? Evítela mejor, para que no se le pegue la necedad, para que no empiece a hablar igual, parecido, o termine escuchando algo que no debía escuchar, o algo que le tiente a ir a chismear. Por eso dice, quítate delante del hombre necio, porque va a caer. Porque no hallarás conocimiento en sus labios. Va a hallar chisme, va a hallar mentira, va a hallar soberbia, etc. Opinión de las primeras. El conocimiento del prudente está en comprender su camino. El conocimiento del prudente está en comprender su camino. La indiscreción de los necios es engaño. Entonces, el prudente, el conocimiento que busca es cómo llevar a cabo aquello que le toca en su vida, cómo hacer para ir por donde debe ir, y cómo caminar, por decirlo así, sin afectar a nadie más. Mientras que la indiscreción de los necios es engaño. Como veíamos ahora, de que quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás conocimiento en sus labios. La indiscreción de los necios es engaño. Todo lo que están hablando es engaño. Lo que quieren hacer, como ya hemos hablado, en este mundo, en esta sociedad, todo el mundo quiere hacer plata. Muchos hasta dicen que no quieren hablar nada que no haga plata, que no sea negocio. Y eso hace que la gente esté hablando pura mentira, porque para hacer negocios la mayoría de la gente miente con respecto al producto que tiene para vender o con respecto a la plata que tiene para comprar. ¿Verdad? No, es que no me lo puede bajar, es que ando con menos. ¿Verdad? Pura mentira para tratar de pagar menos, y otros pura mentira para tratar de venderlo más caro. Y es algo muy común. Obviamente no estoy diciendo que los negocios sean pecado, es la forma en que el 98% de las personas hacen negocios. Y digo eso porque decía, el conocimiento del prudente está en comprender su camino.
el punto por lo que venimos a este mundo debería ser para conocernos a nosotros mismos. Ese es el conocimiento que deberíamos buscar, no conocimiento de cómo hacer más plata. Si Yahweh quiere que hagamos más plata porque necesitamos más plata y nos va a hacer mejor y más felices, pues Yahweh nos va a dar ese conocimiento como parte del camino por el que tenemos que ir. Pero si uno anda buscándolo cuando no es para uno, no lo va a entender nunca, porque terminaría siendo como el necio que veíamos ahora, de que busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. El conocimiento del prudente está en comprender su camino, conocerse a sí mismo, saber por dónde debe ir, para qué lo enviaron al mundo. Pero la indiscreción de los necios es engaño. Vuelvo y repito, todo lo que hablan, para qué lo hablan, para todo lo que quieren hacer, incluso las cosas que verdaderamente quieren hacer, son un engaño de la carne, son un engaño del enemigo que los incitó a querer eso, a través de un capricho, a través de esto y lo otro. Entonces es un engaño porque es una ilusión. Piensan que con tener una casa grande van a ser felices. Cuando tienen la casa grande, quieren una casa más grande. Piensan que tener un carro nuevo del año los va a hacer felices. Tienen el carro nuevo, pero dentro de un año ya no es nuevo. Y ahora andan buscando el que sigue. Y así es todo en este mundo. Es un engaño. Dice el verso 9: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se burlan del pecado. Qué particular eso, porque hay muchos creyentes que uno les habla del nombre y de que es pecado invocar otro nombre, como dice la escritura, y ¿qué hacen ellos? Burlarse. Lo primero que hacen, se burlan de que eso es pecado, o sea, se burlan del pecado. Los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Cuando uno le habla a alguien que es recto, la persona tiene buena voluntad y de verdad quiere escuchar, de verdad quiere aprender, de verdad quiere conocer a Yahweh, de verdad le interesa, y si no entiende pregunta, en vez de burlarse, rechazar, ofender, que es también otra. Los necios se burlan del pecado. Obviamente, ¿verdad? Ya por otro extremo están los que son fornicarios y se burlan de eso, de si les dicen, no ande usted con esa vida, y ellos, no, yo voy a seguir en esa vida. Y los que se burlan de ser alcohólicos, etcétera. Cuando se les dice que deben cambiar por el bien de ellos mismos, lo que hacen es burlarse de cualquiera que les quiera dar consejo para poder seguir en lo mismo. Pero entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, cuando uno le informa a alguien que es recto acerca de pecado, por su buena voluntad, el recto va a buscar cambiar lo que estaba haciendo, mejorar sus obras. El corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en su alegría. El corazón conoce sus íntimas amarguras, ¿verdad? Por un lado, el corazón es el único, aparte de Yahweh, porque Yahweh es el único que escudriña el corazón del hombre. Pero lo que respecta al mundo, solo el corazón de cada persona conoce todo acerca de esa persona, incluso lo que más le angustia. El corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en su alegría. Su alma y sus alegrías no se mezclarán con el extraño, es como lo veo aquí en hebreo. El corazón conoce sus íntimas amarguras, y su alma y su alegría no se mezclará con el extraño. Por un lado, la alegría, que es simha, como aparece aquí en hebreo, es un verbo que se conecta, bueno, en este caso un sustantivo, que se conecta con Mashiach. Ya he mencionado cómo Mashiach se convierte en Yismach, que vendría siendo ahora sí un verbo, que quiere decir Él se alegrará. Entonces nosotros a través de Mashiach nos alegramos en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, y eso nos debería alegrar, porque Yahweh nos perdona nuestros pecados. Eso es estar justificado. Entonces el corazón conoce sus íntimas amarguras, y su alma, su alegría, no se mezclará con el extraño. Si la alegría nuestra viene de Mashiach, el extraño es el falso Mesías. Por ende, nuestro corazón no debería mezclarse con el falso Mesías, porque lo que haría sería quitarnos la alegría que nos da el verdadero. Por otro lado, ¿verdad? En el corazón está la inclinación al bien y al mal.
No podemos dejar que la inclinación al mal nos controle como para permitir que nuestra alma se mezcle con el extraño o con la mentira, con el falso Elohim. La casa de los malvados será asolada. La casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los rectos. Otro verso que hay que mantener en la cabeza, porque ahorita todo se está viniendo abajo y los malvados, los que controlan el mundo, quieren, bajar la población por mucho y quitarle todo lo poco que tienen la mayoría de la sociedad, pero Yahweh dice lo contrario. La casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los rectos. Entonces, mientras busquemos la rectitud, Yahweh va a encargarse de que florezca nuestro hogar, nuestra vida. Esto se menciona en Romanos 6, ¿verdad? Dice el 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. ¿Verdad? Cuando uno estaba en el pecado, era esclavo del pecado y por ende estaba libre de la justicia, en el sentido de que no tenía nada que ver con justicia, puesto que estaba en pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Verdad? El pecado del cual nos avergonzamos no nos dejó ningún fruto. El único fruto es la vergüenza. Porque el fin de ellas es muerte. El fin de esos pecados. Mientras que si hacemos obras de justicia, el fin de ellas es vida. Vida eterna. Volviendo al proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, como la falsa doctrina. ¿Cuánta gente está seguro de que esa es la verdadera doctrina? O sea, les parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Por eso los muchos van a tener que pasar por muerte. Una cosa, como dijo Yahushua acerca, cuando le preguntaron, me lo preguntaron ayer también, que le preguntaron a Yahushua cómo se entra al reino. Yahushua dijo, asegúrense de entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a través de la perdición. Eso en el cristianismo normalmente lo enseñan como la angosta es para el cielo y la ancha es para el infierno. Pero a él le preguntaron cómo se entra al reino, no le preguntaron cómo se va al cielo y al infierno, por dónde. Le preguntaron cómo se entra al reino y él dijo, entren al reino por la puerta angosta para que no tengan que pasar muerte, porque la puerta ancha es por donde van a pasar un montón que van a pasar por muerte, o sea, por perdición. Como los muchos que mueren en la gran tribulación en 30 días de Oseas 5:7, porque siguen el camino falso, la doctrina falsa, el falso Mesías. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuántas veces se ha dado cuenta que iba por un camino que no era derecho? ¿Verdad? Bendito Yahweh que estamos aquí ya y que obviamente el Padre seguirá enderezando lo que esté torcido, pero hasta el momento ha enderezado un montón de cosas. Y cuando uno trata de enderezar a alguien o ayudarle a que se enderece, le dicen a uno loco porque lo ven torcido. Gente que hace toda esa caminata y pensando que por eso, ni siquiera el Todopoderoso, que la Virgen está así viendo, ay, qué lindo, vea cómo camina, voy a hacerle el milagro, porque está caminando. No hacen la matemática de qué sirve que se pegue esa caminada si anda mintiendo, chismeando, pecando de camino, o antes de ir de camino. O sea, porque tal vez en el camino anda así, ¿verdad? Pero antes de salir, salió con un pleito de la casa. Entonces, si no se hace justicia, si no se hace la voluntad de Yahweh, ¿cómo piensan que van a poder conseguir perdón y milagros con hacer una caminata? De verdad, ¿qué lógica hay en eso? Y a un ídolo tras de eso, no solo una caminata, a un ídolo. Porque fuera que están caminando para llegar a conocer un hermano, están caminando para ir a ayudar a alguien, están caminando para conocer al Padre, la doctrina. Bendito Yahweh, porque caminaron, se esforzaron para eso, fue un sacrificio. Pero no es la caminata la que les va a dar, es el deseo de conocer, el deseo de ayudar. Pero aquí están caminando para ir a un ídolo. Y ellos piensan que eso es bueno. Como dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Punto. Así de simple. Aún en medio de la risa se duele el corazón. Es curioso que normalmente la gente más cómica también son los que pueden terminar sufriendo más de depresión o cosas así. Por ejemplo, verá historias con respecto a comediantes. Que se suicidó, Robin Williams, que era verlo a él
tarima, o bueno, donde sea que se presentara, porque también era stand-up comedy, era sorprendente ver la energía que tenía, el gozo que parecía tener, pero después se revela que cuando no estaba presentándose, cuando no estaba haciendo sus shows, pasaba deprimido y queriendo morirse, hasta que se suicidó. Y así hay historias de historias, y no solo con famosos, aún con gente que quizás ustedes hayan conocido en su colegio, cosas así. Yo conocí a alguien en el colegio, que en el colegio era un vacilón, pero después me di cuenta que en la casa pasaba triste, amargado, y pasaba por mucha depresión. Incluso, como yo les he dicho, yo pasaba por mucha depresión, o sea, como hasta mis 23 años vivía en depresión, pero cuando llegué al colegio era un vacilón. Entonces, una cosa era estar con amigos y otra cosa era estar solo. Un segundo, por lo que decía aquí, aún en medio de la risa se duele el corazón. Una de las cosas es que el dolor a veces se esconde con risa, o se esconde ese dolor, o se logra más bien también procesar el dolor a través del chiste, ¿verdad? Como dicen que la comedia es tragedia más tiempo, igual comedia. Entonces, también por otro lado, el que está feliz tiene una porción en su corazón que le dice constantemente, ahorita va a estar triste. Ni se ría mucho porque cuando se dé cuenta va a estar llorando. Por ende, en medio de la risa se duele el corazón. Y el término de la alegría es la congoja. El término de la alegría es la congoja. Eso que decía, llega un momento, porque el mismo Shlomo que escribe esto también dice que hay tiempo para todo, para llorar y para reír. Entonces cuando llega el tiempo de llorar, hasta ahí llegó la risa. Por más que uno haya querido reír, algo sucede y lo que le trae es llanto. De sus caminos se hastia el necio de corazón. De sus caminos se hastia el necio de corazón. El que es necio de corazón nunca está contento con nada. Ni siquiera con lo que él mismo escoge y hace. Al ratito se aburre. Entra a un trabajo, anda buscando trabajo, entra a un trabajo, no le gusta el trabajo. Quiere buscarse otro, quiere salirse, le cae mal el jefe, le cae mal este, le cae mal el otro. Se sale ese trabajo y abuelo bendice con otro y caen las mismas. Y no se da cuenta que es él el problema. De sus caminos se hastia el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Bendito Yahweh. El hombre de bien estará contento con el suyo, con lo que le toca, con lo que hace, con el trabajo que tiene. Vuelvo y repito, solo estando contento se va a poder recibir más, si es más lo que necesita, porque es más lo que la mayoría de la gente quiere. Pero el que quiera es algo más, muestra que no están contentos con lo que tienen. ¿Sí me explico? Dice entonces, de sus caminos se hastia el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. El ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. El ingenuo todo lo cree. Tristemente nos agarraron desde niños con la esfera, con la evolución, con el Big Bang. ¿Qué íbamos a hacer? Nos agarraron de pequeños, hubieran metido con alguien de su tamaño, pero no. El ingenuo todo lo cree, como por ejemplo, venga, póngase esta inyección y se va a salvar de todo. Excepto que tiene que poner otra dosis y después otra, porque se sigue infectando y necesita que todos a su alrededor tengan la mascarilla. Y usted también necesita la mascarilla. Entonces, todo el miedo que meten y para nada sirve la inyección al final. Ahora estaba viendo una conversación hipotética, porque era una persona haciendo ambos papeles, de cómo sucede, ¿verdad? Lo que sucede cuando uno habla con una persona que tiene la inyección y la persona, bueno, bendito de Yahweh, no he tenido, porque trato de evitar, pero no he tenido esa conversación yo, pero la he visto suceder, ¿verdad? De una persona una persona con la inyección, decirle, póngase la inyección, porque usted es un peligro. Entonces le dice, pero si usted tiene la inyección, ¿por qué se preocupa? Y entonces la persona le dice, bueno, es que la conversación en realidad es bastante extensa y es un ciclo que no tiene sentido, y ese es el punto. Es como la persona que no tiene la inyección le anda diciendo a todo el mundo que se la ponga, cuando ya debería estar tranquila con tenerla. Pero una de las cosas parece ser que la gente no se quiere ir sola en ese problema, entonces quieren que los demás vayan con ellos para sentirse acompañados, quieren ser parte del grupo. Y mientras uno no la tenga, los deja a ellos como los que están en peligro y les puede pasar algo. Por ende quieren que todos los demás estén con ellos.
Entonces, bueno, al final la conversación era básicamente póngasela para que me proteja, pero entonces uno les dice, pero ¿cómo? Si usted ya tiene la inyección no está protegido. Entonces le digo, no, pero se lo digo por usted, por su bien. Entonces dice, pero bueno, por ahí, ¿por qué se preocupa? Eso es cuestión de uno, ¿verdad? Y, es que había otro punto que quería decir, de cómo todavía se pueden infectar. Entonces le dice, pero si usted tiene la inyección, ¿por qué se puede infectar todavía? Ellos dicen, no, me puedo infectar, pero no me muero. Me puedo infectar, pero no me muero. Sí, me da menos, exacto, me da menos fuerte. Y bueno, hay un montón de cosas ilógicas que no tienen sentido. Lo que les dicen se lo creen, están siendo demasiado ingenuos con esto. Se enojan cuando uno les dice la verdad, dicen que uno es el loco, conspiranoico, mitos, pero no van a investigar. Si uno les da, incluso uno les puede decir, tome, aquí está la información, no tiene que ir usted a buscarla, aquí está, léala. No quiero. ¿Por qué? Porque tienen miedo a darse cuenta de lo que hicieron. Entonces, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Esto es, de hecho, le dio en el blanco porque es lo que está pasando ahorita. El ingenuo todo lo cree, pero el prudente mide bien sus pasos. Le dicen, póngase esto, el prudente dice, voy a ver primero, antes de llegar a ese punto, voy a medir mis pasos, voy a ver qué es lo que usted me está ofreciendo, qué es lo que está pasando, es cierto lo que me dicen en las noticias, qué es lo que dice Pfizer, qué es lo que dice Moderna, qué es lo que dice, suficiente como para que uno diga, mejor no me la pongo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la escritura también, y eso es lo que está haciendo la gente, confiando en el hombre. ¿Cómo es posible que una persona vaya a comer a algún lado y diga, eso tiene gluten? No, es que yo no dejo que el gluten entre a mi cuerpo. Pero van a ponerse una inyección y no preguntan qué trae. Póngame esa cuestión porque tengo mucho miedo. Es que, no, yo soy vegetariano, yo soy esto, yo soy lo otro. No me le pongas cebolla, no me le pongas montones de tonteras que la gente hace por cuidar su figura, por cuidar su esto, cuidar lo otro. Pero cuando se trata de la inyección no preguntan nada y les vale. No, los científicos son muy inteligentes, ellos no van a ponerme nada que me haga mal. Decía por acá, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Ahora, obviamente, también a uno lo van a acusar de ingenuo por creer lo del magnetismo, por creer esto, por creer lo otro. Ay, qué ingenuo, ¿cómo usted cree eso? Pero ahí está la evidencia, véala. Hay familiares que gente ha... O sea, yo tengo personas conocidas que han probado lo del magnetismo y les ha pasado. Entonces, ya con evidencia, ya con hechos, ¿cómo van a decir que uno es el ingenuo? Ingenuo usted que rechaza toda evidencia por creerle a un científico. ¿Sí me explico? Pero bueno, y se los digo por si algo, porque si uno usa este verso de fijo van a decir que uno es el ingenuo por creer esas cosas y que el prudente se pone la vacuna. ¿Sí me explico cómo todo lo van a torcer para decir que eso es prudencia? Entonces dice, el sabio teme y se aparta del mal. Eso es, el sabio teme y se aparta del mal, porque le teme a Yahweh, que es el principio de la sabiduría. No dice el sabio teme y se va y se pone la inyección. Porque en serio, el sabio teme y se aleja del mal. Si usted teme a la enfermedad, deje de pecar y no se enferma. Porque es Él el que se encarga de permitir quién se enferma, quién no, quién se muere y quién no. Y si Él es el que se encarga de dar vida y muerte a todo ser humano, uno debería encargarse de actuar según lo que Él dice. Porque si Él me dice, haga esto y vivirá, voy a hacerlo. Pero en este mundo todo es material, todo es carne, entonces le dicen, no, el virus le puede pasar a cualquier persona. No hay nada como justicia, o sea, no existe la justicia divina, como dirían. Todo es por chance, a cualquiera le puede dar COVID, cualquiera se puede morir, entonces todo el mundo anda con miedo. Y piensan que con lavar sus manos se van a salvar de una enfermedad, en vez de limpiar sus obras. ¿Sí me explico? Actuar con justicia y abuelo cuida. Y para nosotros el morir es ganancia. ¿Por qué tanto miedo entonces? Porque no tienen fe de que morir es ganancia. Para ellos morir es pérdida. Leer, exacto. Si la escritura es medicina, exacto, uno debería leer. Pero no, la gente no cree. Ay, ¿usted cómo va a creer que eso lo va a sanar? Porque no tienen fe. Porque no ven conexión entre carne y espíritu. Entonces dicen, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Cualquiera le diría que usted está loca por eso, pero es la realidad de una persona con fe. Por eso
Las buenas nuevas son locura para aquellos que se pierden. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. Pero vean, esto también es importante. Confiado en sus propias fuerzas, confiado en sí mismo. Uno debe ser confiado en el sentido de confiar en Yahweh. Confiado en que Él lo va a cuidar, en que Él lo va a proteger, etc. Pero no confiado en uno mismo, que es como es el insensato, a lo que se refiere acá. El sabio teme y se aparta del mal, y el insensato es insolente y confiado. O sea, es confiado con respecto a hacer el mal. Le vale, no piensa que le va a pasar nada. Y es insolente cuando uno le dice, no haga el mal. Dice usted, ¿quién es para decirme a mí que no haga lo que me dé la gana? El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. El que fácilmente se enoja comete locuras. Por eso dice la escritura, airaos, mas no pequéis. Si uno, y se lo digo, bueno, a todas las personas, ¿verdad? Los hombres tienden a tener un problema con la ira también, principalmente, pero todas las personas. Debemos controlar el enojo y no que el enojo nos controle, porque el enojo lleva a hacer locuras. Exacto. Ser demasiado emocional, si entra la emoción de la ira, se lo llevó. El que fácilmente se enoja comete locuras. Entonces, si uno siente que por todo se enoja, una persona es de esas que por todo se enoja, debería estudiarse para controlarse, porque va a terminar haciendo locuras. Y de hecho, digamos, uno de fijo ha conocido a alguien en la vida que por ser enojón termina armando pleitos a cada rato, todas esas cosas. Más cuando uno estaba joven, ¿verdad? Y andaba con mucha gente. El que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. El hombre perverso es aborrecido. Los ingenuos heredan necedad. Los ingenuos heredan necedad. Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los que son prudentes van a terminar. Y de hecho vean cómo se conecta ese con el otro que estábamos viendo. El ingenuo todo lo cree. Los ingenuos heredarán necedad. Por creerlo todo, van a heredar necedad, creyendo cosas que no eran verdad. El prudente mide bien sus pasos. Los prudentes se coronarán de sabiduría. Al medir bien sus pasos, van por el camino que es y llegarán a la meta donde van a recibir corona. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los malvados ante las puertas del justo. Como vemos en Apocalipsis 2.9 y 3.9, de que Yahweh hará que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vengan y se inclinan ante nuestros pies y reconozcan que Yahweh nos ha amado. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los malvados ante las puertas del justo. Como hoy en día que hay gente necesitada que está ante las puertas de personas que tienen comida, ¿verdad? Porque no necesariamente son justas o buenas por tener comida, perdón, buenas o impías por tener comida. Mi punto es cómo la gente indigente llega a las casas a pedir comida, y uno, con la fe que Yahweh le da, debería darles comida. Pero en ese tiempo, los que van a estar a las puertas pidiendo ayuda, pidiendo algo, van a ser aquellos que hoy en día son malvados, aquellos que hoy en día todo lo tienen, y aquellos que hoy en día no le dan a los que vienen a pedir. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los malvados ante las puertas del justo. El pobre resulta odioso aún a su amigo. Qué triste, pero es así, por eso lo escribe el sabio. El pobre resulta odioso aún a su amigo. A un par de amigos, uno es pobre, el otro tiene ganas de hacer algo y dice, uy, pero no voy a poder porque no puede pagar. Qué pereza. Ay, no vamos a poder hacer tal cosa porque este hombre no tiene nada ni donde caer muerto. Qué mal. Entonces es una tristeza. Obviamente, si uno tiene suficiente y ser amigo, uno dice, no, yo pago por usted. Pero aquí estamos hablando como en el aspecto de los problemas que trae la falta de, en este caso, dinero. Cómo pueden afectar incluso a los más cercanos, como hasta el punto de que le parezca odioso o molesto el estar con una persona por ser pobre. El pobre resulta odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico, ¿verdad? El que tiene plata, todo el mundo lo ama, aún a la gente que no lo conoce. Ah, es que tiene plata, debe ser especial, uy, debe ser bueno, debe ser esto, debe ser lo otro. Lo ven en la calle, ay, vea qué lindo carro tiene esa persona. Pero anda el otro caminando y ay, los zapatos de eso. Entonces el pobre, por no tener, aún su amigo lo critica a veces. Los ricos, por tener,
Aún gente que no lo conoce lo exalta. Eso muestra lo mal que es este mundo y cómo juzga por las apariencias y cómo se exalta tanto el dinero. Cosa que no debería ser, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El pobre resulta odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es feliz. Peca el que menosprecia a su prójimo, como lo que mencionaba ahora de cuando viene alguien a pedir y alguien teniendo le dice que no. Pero el que tiene misericordia de los pobres es feliz. ¿Verdad? El que anda, el que tiene y al ver a un pobre quiere ayudarle, ese va a ser feliz porque Yahweh le va a ayudar a él. Yahweh ve cuando uno ayuda a alguien que necesita ayuda y Yahweh lo ayuda a uno cuando uno la necesite. Y uno cuando ayuda a alguien que necesita lo hace por amor al prójimo, que es parte de los cumplimientos de la Torá. Y porque el amor al prójimo se basa en hacer con otros lo que uno le gustaría que hagan con uno. Si uno está en hambre, uno desearía que alguien le dé comida. Entonces ver a alguien en hambre y uno no darle comida, obviamente es una obra de maldad. No yerran los que traman el mal, pero misericordia y verdad alcanzarán a los que planean el bien. Una pregunta retórica: ¿no yerran los que traman el mal? De fijo. Pero misericordia y verdad alcanzarán los que planean el bien. Solo con planear el bien, puede ser que no lo llegue a cumplir, no lo logre por X razón. Pero con haberlo planeado, Yahweh ve su corazón, que quiere hacer bien, y le da misericordia y verdad. Misericordia y verdad alcanzarán a los que planean el bien. Dice, y favor y verdad alcanzarán al bueno. Toda labor, también por si hay algo curioso que diga Gesed ve Emet Horshei Tov. Entonces, favor y verdad alcanzarán al bueno. Recuerden que cuando Yahushua iba caminando por ahí le dijeron bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y Yahweh que está en los cielos. O sea, Yahushua rechazó que le llamaran bueno. Eso tiene que ver con que la bondad es Yahweh mismo, y con solo estar en carne se está en otro nivel por debajo de lo que es verdaderamente bondad. Pero en otro sentido se refería a que Yahushua vino como la vida y el último viene como el bueno. Curioso que ahora dice favor y verdad, que como sabemos la escritura dice que el favor y la verdad vinieron con Mashiach. Seguirán al bueno, porque el bueno da testimonio de Yahushua, que es el favor y la verdad, y por ende se manifiesta con él y los 144.000 la bondad de Yahweh. Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Vean eso. Mucha gente que está pobre y dice, pero ¿por qué estaré pobre? Si busco trabajo tanto, si trabajo tanto. Porque hay gente pobre y trabajadora al mismo tiempo, lo cual es sorprendente. Y muchas veces va a ser por esto, palabras vanas. No paran de hablar cosas que no deben hablar, confesar cosas negativas para su vida, confesarse pobres constantemente, confesar escasez, quejarse, etc. Toda labor da su fruto, todo trabajo da su fruto, punto. Algunos van a dar un fruto malo, pero todo da su fruto. Mas las vanas palabras empobrecen. Las vanas palabras, estar hablando cosas que no sirven para nada, hablando vanidad, que entre otras cosas es perder el tiempo, por eso se empobrece. Las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona, ¿verdad? Por ser ricos se consideran superiores, se consideran reyes. La insensatez de los necios es locura. La insensatez de los necios es locura. O sea, los necios en realidad están locos, pero no se dan cuenta por su insensatez. El testigo veraz salva las vidas. El testigo veraz salva las vidas. El falso dice mentiras. Casi que repitiendo lo que vimos anteriormente. El testigo veraz salva las vidas, como el último, que es el testigo fiel y va a dar la doctrina de la verdad para que salve las vidas, los 144.000. El falso, como el profeta falso, el testigo falso, dice mentiras. Va a predicar del falso Mesías. En el temor de Yahweh está la firme confianza. En el temor de Yahweh está la firme confianza, lo que decía ahora. Que una cosa es confiado en sus propias fuerzas y otra es confiado en Yahweh.
Nosotros debemos estar confiados en Yahweh. Por eso dice, el temor de Yahweh, en el temor de Yahweh está la firme confianza. O sea, si le tememos a Yahweh, andamos firmemente confiados. Mucha gente vería eso como una contradicción, porque el que anda con miedo anda inseguro. Pero aquí está diciendo, el que respeta, honra y por ende cumple los mandamientos de Yahweh, va a andar firme y confiado, porque tiene la palabra que es el fundamento y la verdad para estar confiado. Entonces el temor de Yahweh, en el temor de Yahweh está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. También eso, yo no, o sea, el hecho de el mundo en el que vivimos y todo lo que el enemigo le trae a la carne con respecto a, por ejemplo, tener un hijo, imagino, así como lo he pensado con mi sobrino, ¿verdad? Es cosa seria, se necesita bastante fe para tener hijos, más en este mundo, y con el amor que uno le puede tener a un hijo, con toda la negatividad que le puede traer el enemigo para tratar de engañarlo a uno, o hundirlo en miedo, inseguridad y todo eso. Pero si nuestro temor es Yahweh, entonces vamos a tener esperanza con respecto a nuestros hijos, porque no se trata de nosotros, se trata de Yahweh. Él es el que los cuida. Uno hace lo que puede, por algo se los mandaron a través de uno, pero mientras uno esté confiando en Yahweh y temiendo a Yahweh, Yahweh se va a encargar de los hijos. El temor de Yahweh, en el temor de Yahweh está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. El temor de Yahweh es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Si uno le teme a Yahweh, va a andar apartado del pecado, y es el pecado el que lleva a la muerte. Por eso el temor a Yahweh nos aleja de la muerte. El temor de Yahweh es manantial de vida, como Yahushua es el manantial de vida. Yahushua es el que nos da la sabiduría, y está escrito que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Por eso el temor a Yahweh es manantial de vida, porque la sabiduría viene a través de Yahushua, que es ese manantial, que aparta de los lazos de la muerte, como las acusaciones del enemigo para llevar a la muerte a las personas que ahora son limpios a través de Yahushua. Manantial de vida. En el pueblo numeroso está la estima del rey. Entonces el rey, entre más pueblo tiene, más exaltado es. En el pueblo numeroso está la estima del rey. Curiosamente el último viene como rey y va a tener a los pocos, a los muchos y después a las naciones. Entonces por eso va a ser la representación del rey exaltado, Yahweh. En el pueblo numeroso está la estima del rey. En la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Porque una cosa es el rey ya gobernando, que dice, uy, vean, todos estos son súbditos míos, soy poderoso, exaltado. Pero si tiene 3 súbditos, el príncipe es el que está preocupado, porque dice, híjole, vean, me va a tocar reinar sobre un reino pobre. En la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. El príncipe dice, ¿cómo voy a poder defender si no tengo ejército? Por ende se ve débil el príncipe cuando el pueblo es poco. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Qué importante esto. Y una vez más, para todos, pero en ese caso, pensarlo, los hombres, los que se consideran superhombres, ¿verdad? Porque hay mucho que se considera hombre al enojarse y al poder pegarle a alguien, considera que eso es ser hombre, eso es ser animal. Un verdadero hombre se logra aguantar todas esas emociones de querer ir a hacer todo eso, ¿verdad? Actuar como un animal. Entonces, si uno quiere ser un verdadero hombre fuerte, debe lograr controlarse a sí mismo. Porque es muy fácil ir a pegar gritos y golpes. Mientras que, como dice aquí, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. También vea que dice el que tarda. O sea, puede ser que llegue a ese punto. No quiere decir que alguien que se enoja le falta entendimiento. No. El que dura para enojarse. ¿Por qué dura tanto? Porque es entendido y no quiere caer en el error. No quiere dejarse llevar por las emociones. No se quiere dejar llevar por un espíritu de ira. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entonces todos nosotros deberíamos siempre pensar, si quiero ser grande en entendimiento, debo controlar mi enojo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad.
Uno de los frutos del espíritu es la paciencia. Por eso el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad, es obvio. En cualquier momento se le acaba la paciencia y termina gritando algo, termina diciendo algo. Como lo que decía ahora de que están hablando y el necio está esperando que se dé un espacio para empezar a hablar. Misma situación aquí. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad, que a veces empieza a hablar antes de que el otro haya terminado. El corazón apacible es vida para la carne. La persona que es apacible, que le gusta la paz, buscar paz entre hermanos y no andar buscando contienda, esa persona va a tener más vida y la vida que vaya a tener va a ser mejor. El corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. El celo es carcoma de los huesos, que repito, sería como, sí, envidia porque se refiere a la negativa. La envidia es carcoma de los huesos, ¿verdad? Una persona mientras esté envidiosa no va a poder disfrutar la vida. Aún aquello que tiene no lo disfruta. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Entonces una forma de nosotros honrar a Yahweh es teniendo misericordia del pobre. Ayudando al pobre es una muestra de que amamos a Yahweh y le queremos honrar. Por su maldad es derribado el malvado. Por su maldad es derribado el malvado, lo cual es obvio. Pero el justo en su propia muerte halla refugio. Lo que decía, para nosotros el morir es ganancia. Su propia muerte es refugio. ¿Por qué? Porque a partir de que lo maten no hay absolutamente nada más que el enemigo le pueda hacer. Como dice la escritura, no le teman a aquel que puede agarrar y matar el cuerpo. Les diré a quién deben de temer. A aquel que después de que el cuerpo muere puede agarrar el alma y echarla en el lago de fuego. A ese hay que temer. Entonces, el morir es ganancia porque el morir es lo que nos lleva a recibir la recompensa que esperamos. Es lo que lleva a la persona, excepto los 144,000, a ser coronado con vida eterna. Entonces, para el justo, la muerte, que es lo peor para el impío, porque eso quiere decir que es el punto donde se acaba todo gozo que haya tenido, se acaba toda su riqueza, se acaba todo su poder, se acaba toda su fama. Y no solo eso, ahora tiene que ir a pagar al juicio. Pero incluso si no contamos el juicio y el infierno eterno, para el malo la muerte es lo peor, porque se acaba el tiempo que él tenía para hacer lo que le daba la gana. Mientras que para el justo la muerte es, en realidad, repito, ganancia, es lo mejor. Y como dice aquí, refugio. Mientras uno esté en este mundo, tiene la posibilidad de pasar por aflicción. Mientras está en este mundo, cabe la posibilidad del llanto, del dolor. Pero cuando este mundo se acaba, con la muerte, ya todo eso se acaba también. Por su maldad es derribado el malvado, se lo merece, por eso muere. Le toca porque el pecado lleva a la muerte. Pero el justo en su propia muerte halla refugio. Para el justo la muerte es una salvada. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. No solo que el prudente tiene sabiduría, sino que el prudente constantemente está pensando en sabiduría. Por eso reposa ahí la sabiduría, porque la persona piensa con el corazón y en el corazón está constantemente buscando más sabiduría. Entender la sabiduría que tiene. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Por más que el prudente dé toda esa sabiduría que reposa en su corazón, si está en medio de necios, de nada va a servir esa sabiduría porque nadie la va a poder entender. Como cuando Yahushua vino y hablaba en parábolas y nadie le entendía por la necedad de sus corazones. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Por eso es que las naciones están como están y se están viniendo abajo por el pecado de cada una de ellas. Ve a Estados Unidos como está por tanto pecado, tanto tiempo. Pero si hubieran utilizado todo ese poder, toda esa bendición que Yahweh les dio para hacer justicia, verdadera justicia, estarían establecidos como potencia para siempre. La justicia engrandece la nación. Por un lado, porque donde hay justicia, la gente va a querer tener hijos. Y por otro lado, van a haber muchos inmigrantes, porque va a haber mucha gente que va a querer vivir en esa nación.
Entonces, si es una nación justa, va a engrandecerse. Y como decía ahí, honra del rey, o en este caso el presidente o líder de la nación, es tener mucho pueblo. Sin embargo, el pecado es afrenta de las naciones. Aun cuando hay inmigrantes, lo que vienen es a destruir la nación, no a construirla. El favor del rey es para con el servidor prudente. El favor del rey es para con el servidor prudente. Su enojo para el que lo avergüenza. Importante esto, ¿verdad? Se puede reemplazar rey con líder, cabeza, papá, jefe, etc. El favor del rey es para con el servidor prudente. Si uno es un buen siervo, Yahweh, a través de la autoridad que pueda tener uno, va a hacer que lo traten bien, que le vaya bien. Pero su enojo para el que lo avergüenza, ya sea alguien que revela cosas que no debe y por ende avergüenza a su cabeza, o por otro lado, alguien que avergüenza a su cabeza siendo un mal siervo, ¿verdad? Como qué vergüenza este empleado que tengo, todo lo hace mal. El favor del rey es para con el siervo prudente, su enojo para el que lo avergüenza.